Vos querés saber qué nos está pasando, cuándo se termina este calor agobiante, por qué tantas olas de calor. Dicen que este ha sido el verano más caluroso de la historia, desde tenés que remontarte al 1900, principios del 1900. ¿Cuándo llega la lluvia? ¿Cómo será el invierno? ¿Por qué estos factores climáticos que nos suceden efectivamente y nos afectan también, en muchos casos, la salud? Sí, mi abuela decía, mira, con este verano que tuvimos el invierno va a ser durísimo, pero ha cambiado todo eso, ¿no? También decía lo que mata es la humedad, también, pero no sé si tenía razón. Vamos a preguntarle a él, que es el que sabe, el señor Mauricio Saldívar, que es meteorólogo, periodista científico. Mauricio, bienvenido a Los Notables, un gusto enorme, muchísimas gracias. Sabrina, Alejandro, te estamos saludando. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. La verdad que para mí es un gusto estar aquí, pues el programa que yo escuchaba, viví mucho tiempo en Paraná, Entre Ríos. De hecho, justo en este momento estoy aquí en Paraná. Y trabajaba como meteorólogo en el aeropuerto de Paraná, en la segunda unidad aérea. Cuando estaba los sábados, los escuchaba yo por el 88, 89, ¿puede ser? Sí, puede ser, tranquilamente. Y bueno, era mi compañía en esas mañanas, así que mira, para mí es un enorme placer. Bueno, el gusto es nuestro. Primero haber participado como oyente y después como... Y ahora como notable. Como entrevistado. Sí, como notable, y nosotros estamos todos esperando que nos digas... Es notable lo que nos está pasando con el clima. ¿Qué nos está pasando con esta ola de calor? Que además, creo que esta es la octava desde diciembre, noviembre me parece, diciembre. Pasamos de lo que fue el invierno directamente, sin primavera, a la primera ola de calor, pero la verdad que esta es la más extensa en días y con las temperaturas récords. Con temperaturas récords y ciudades como Rosario o Junín, que han roto varias veces durante los primeros días del mes los récords de temperatura. Realmente es algo que no había pasado. Llevamos 10 olas de calor en esta temporada estival en la República Argentina. Algunos lugares tuvieron 2, 3, 5, 8, pero en total, en todo el país se registraron 10 olas de calor. La primera comenzó en noviembre, muy temprana, y la última, bueno, llegó hasta mediados de este mes. Algunos lugares todavía están sufriendo. Esto es algo inédito que desde que tenemos registros en la Argentina, los primeros registros fueron en 1880, pero en la mayoría de las ciudades comenzaron apenas iniciado el siglo XX. Por ejemplo, en la ciudad de 1906, un poco más cerca acá en el tiempo. Mauricio, ¿me estás escuchando? Vos sabés que nosotros te perdemos. No te estamos escuchando bien y la verdad que es fundamental, y además estamos haciendo radio, poder escucharte. No sé si es una cuestión, si te estás moviendo, si... No, estoy en un solo lugar. ¿Me escuchan bien ahí? Ahora sí. Ahí mejor. Ah, ok. Ahí mejor. Vos quedate ahí. Seguí desde ahí, quieto. Bueno, estoy en una posición incómoda con el pie encima de la cabeza, pero no importa. Haciendo antena humana. No, les decía que esta es una situación realmente inédita, nunca antes en la historia meteorológica de nuestro país, que tiene un poco más de 120 años, han tenido estos valores. Y realmente llama la atención. Para saber si esto está vinculado con el cambio climático o no, no vamos con el dígito penta, o si vieron esos 5 dedos, más o menos el gestito ese, no. Lo que necesitamos son datos y a través de la ciencia podemos determinar si eventos extremos como estos de calor o eventos de precipitaciones muy fuertes están no vinculados con el cambio climático. Y en esta ocasión, en vista de una ola de calor que tuvo lugar, la primera, tuvo lugar en Argentina, Chile y Uruguay, se hizo un estudio internacional de atribución al cambio climático y ese estudio determinó que esta ola de calor fue 60 veces más posible de que ocurriera, más probable que ocurriera en este contexto de cambio climático. O sea que sin cambio climático esto no hubiese pasado.
Y eso es lo preocupante, porque además la frecuencia, la intensidad, la duración y la extensión territorial de estos episodios de ola de calor nos tienen que llamar a reflexionar sobre cómo debemos prepararnos para el futuro. ¿Cuándo se termina esta famosa niña que venimos sufriendo, Mauricio? Bueno, la niña ya viene falleciendo, para decirlo de alguna forma, desde el mes de diciembre. Y la semana pasada el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos y esta semana otros servicios meteorológicos han terminado este evento La Niña, que no significa que vayamos a tener una recuperación en las precipitaciones de manera inmediata, sino que todavía durante los próximos 45, 60 días vamos a seguir teniendo los efectos de este evento La Niña, que en nuestra región significa precipitaciones por debajo del... Mauricio, vamos a intentar de otra manera porque seguimos con algún inconveniente. Bueno, pero de todos modos yo te cuento que lo que está diciendo Mauricio con respecto a La Niña, sí, lo dijo esta semana la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías, que lo que dijo es oficialmente que se dio por finalizada el evento climático que conocemos como Niña y que es el que en teoría nos ha traído esta sequía que terminó, que ahora vamos a pasar a un periodo neutro y lo que se espera próximamente es que llegue el Niño y ahí se vendrían las lluvias. Bueno, otra de las noticias, estamos recuperando la Estamos en eso, trabajando con producción. Ustedes saben, tecnológicamente la Argentina deja mucho que desear, ¿no? Salvo las cárceles, viste que ahí tenés conectividad. Oh, tenés conectividad. Vos sabés que hablaba con productores agropecuarios que nunca han sufrido lo que están sufriendo, porque esta sequía, estas 3 niñas consecutivas, se da con altísimas temperaturas y en amplias zonas geográficas. Antes se focalizaba el problema climático en una región, en una zona, entonces uno compensaba. En Argentina de hoy tenés complicaciones con el sector ganadero por la falta de yuyo para alimentación. Tuviste sequía e incendios para la yerba mate. Problemas en el Alto Valle por las frutas, especialmente manzanas, los cítricos de esa zona. Por eso vos le estás dando letra a la vocera presidencial, claro, para y en nuestra zona las hortalizas también han sufrido los avatares. Sumado además que a comienzos de marzo hubo una helada perdida que terminó de completar un caos para una economía que depende tanto del campo y que tan mal nos ha hecho en los últimos tiempos. Por eso es clave hablar con Mauricio para que nos explique cómo sigue y cómo define el productor agropecuario el futuro de su producción. Mauricio, por favor, usted nos estaba contando que todavía nos quedan 45 días con el tema de La Niña, sequía, ¿y después qué? Bueno, lo que hacemos ahora es que vamos a tener en los próximos 10 días algunas precipitaciones que en algunos sectores de la región litoral en particular, tal vez un poco más al norte de Rosario, sobre el centro de la región mesopotámica, el centro del litoral, vamos a tener algunas precipitaciones que van a traer alivio. En realidad va a llover en todo el litoral. Durante los próximos días, durante 5 o 7 días en forma intermitente podemos tener precipitaciones. Pero de todos modos estas precipitaciones no van a cortar la sequía terrible que estamos padeciendo. Necesitamos entre 120 y 150 milímetros de precipitación en 15 días para revertir la seca. Eso no va a ocurrir. Y luego van a seguir registrándose periodos con déficit de precipitación. Es decir, que va a llover un poco menos que lo normal, tendiendo a normalizarse a mediados del mes de abril, principio de mayo, ya tendríamos las precipitaciones que son normales. No vamos a tener precipitaciones por encima de lo normal que cambien esta condición de déficit de humedad en el suelo. ¿Y la buena noticia? ¿Las temperaturas, Mauricio? Las temperaturas durante todo el otoño van a ser levemente por encima de los valores normales.
Y el invierno tampoco va a ser un invierno riguroso, vamos a tener temperaturas más cálidas que lo normal. Ajá. Y bueno, esto no implica que no haya riesgo de heladas. Sí. Yo Perdón, les recuerdo- una pregunta tonta. Sí. ¿Por qué? ¿Esto tiene que ver con el famoso cambio climático, calentamiento global? ¿Por qué vamos a tener un invierno más cálido de lo normal, un otoño con temperaturas más altas de lo normal? Bueno, esto es una tendencia que se está observando en todo el planeta. De hecho, los veranos, tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur, se van alargando, los inviernos se van acortando, la primavera y el otoño se mantienen aproximadamente con la misma duración, pero en nuestro país lo que hemos tenido, y esto sí vinculado directamente al calentamiento global, que cambia el clima, que produce este cambio climático, bueno, lo que hemos tenido es un aumento en las temperaturas de alrededor de 1 grado en los últimos 100 años, pero no han aumentado tanto las máximas, sino que han aumentado las temperaturas mínimas. Claro. Y eso ha hecho que la frecuencia e intensidad de los días con heladas en gran parte del centro-este de la Argentina haya disminuido. Y bueno, les decía que estamos esperando que haya menor cantidad de días con heladas este año en particular, lo cual no invalida que no ocurran. De hecho, si ustedes recuerdan, a finales del mes de febrero, sí, hubo una helada. Estábamos saliendo de una ola de calor para entrar en otra, y en el medio Frío. hubo heladas en parte de la provincia de Buenos Aires. Totalmente. Y eso terminó de destruir los cultivos que todavía quedaban en pie. Ahora, Mauricio, por suerte, y hablo desde la producción, el campo y la economía, nuestro campo tecnológicamente es de avanzada, porque aquellas semillas resistentes, en este caso la sequía, nos permitieron y quizás nos permitan enfrentar todos estos cambios, ¿no? Sí, bueno, eso es el futuro. Claro. Porque hay todavía mucha resistencia en gente con desconocimiento o con algún tipo de interés creado en demonizar a los organismos genéticamente modificados. Yo les recuerdo que la modificación genética no significa que se le agreguen cosas malas por ejemplo, a un cultivo. De hecho, la zanahoria nunca fue de color naranja hasta el siglo XVI o XVII. A partir de ahí sí fue naranja, y esto fue una modificación genética que fueron haciendo los agricultores holandeses para celebrar a la Casa Orange. Claro. Y ahora mundialmente el color de la zanahoria, ¿cuál es? Sí, naranja. Naranja. Antes era morada, blanca, amarilla. Es decir, la modificación genética se puede hacer de forma natural o en laboratorio, pero no implica que se le agreguen malas cosas. Y en un contexto de cambio climático, para tener seguridad alimentaria, para poder alimentar una población que ya estamos superando los 8.000 millones de personas y que va a llegar a los 10.000 dentro de no mucho tiempo, necesitamos que los cultivos sean resistentes a este tipo de clima. Y lamentablemente no hay otra forma. Claro. No hay otra forma. Claro. Ayer veía, Mauricio, en estos días, digo, por ejemplo, nosotros estamos aquí con medio de una ola de calor con temperaturas altísimas, récords, y algo que vos dijiste que son no solamente las máximas, sino las mínimas altísimas. Exacto. Pero veía, por ejemplo, California con una tremenda, también insólita, histórica, nevada, acumuló creo que no sé cuántos metros de nieve. O sea que hay como eventos extremos en lo climático. ¿Nos vamos a tener que ir adaptando a eso? Bueno, sí, California estuvo con nevadas históricas, pero hay otros sectores de Estados Unidos que están con episodios de altas temperaturas inéditas también. En pleno otoño, ellos ya entraron en lo que es el otoño, en plena primavera meteorológica en el hemisferio norte, ya están teniendo récords de temperatura en varios países de Europa. O sea que inmediatamente salieron, como vos decías, sin escalas del frío al calor,
y realmente algunos lugares tuvieron episodios extremos. El cambio climático lo que hace es exacerbar los extremos, hacer que sean mucho más intensos, más frecuentes, más persistentes. Y bueno, eso nos, como hablábamos recién, nos obliga a repensar cómo vamos a enfrentar esto, porque hay dos formas de hacerle frente al cambio climático: mediante la adaptación, ¿sí? Y otra cosa es mediante la mitigación. La mitigación es tratar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, por ejemplo, si ustedes recuerdan, en el año 2015 se conmemoró o se celebró el Acuerdo de París, Sí. donde el mundo se había puesto de acuerdo en reducir las emisiones para limitar el aumento de la temperatura, preferentemente a 1,5 grados para el año 2100. Hoy estamos con una temperatura media global de 1.23 grados Celsius. ¿Y saben cuándo vamos a alcanzar el 1,5 grados? No en el 2100, en el 2031. Bueno, porque claro, el tema es se comprometieron, después de ahí a que cumplan. Exacto, y estas son promesas. Muchas veces los políticos, los tomadores de decisión, se llenan la boca de promesas vacías, muchas veces guiados por la ignorancia y muchas veces guiados por las presiones de los grupos económicos, claro, de la misma población. Por ejemplo, Trump en los Estados Unidos decía que él iba a apoyar a la industria petrolera porque generaba muchísimos empleos, pero Trump desconoce que, por ejemplo, la energía verde genera, o las industrias verdes generan mucha más mano de obra que la industria petrolera. En nuestro país el presidente, en la inauguración de la Asamblea el año pasado, en el mismo discurso dijo que íbamos a ser un país verde, pero también anunció que iba a subsidiar a la extracción de petróleo allí en Vaca Muerta. Sí, sí. Exacto. Y bueno, ahí la contradicción, pero también se nota que es también un tema en el que en todos los acuerdos internacionales es un tema bastante complicado, que es: ¿por qué yo voy a dejar de beneficiarme con extraer petróleo? ¿Sí? Si otros países lo hicieron, son los responsables de esta crisis y ahora me están reclamando a mí que no lo haga. Bueno, lo que se ha sufrido en el Amazonas, ¿no? Por ejemplo, un pulmón clave, sí. Y Bolsonaro no tampoco actuó al respecto. Los otros días... Pero sí. ahí yo tengo algo para decir. A ver, me gusta. ¿En qué periodos se quemó mayor cantidad de la selva amazónica y de los bosques nativos, como le gusta decir a muchos, en Brasil? A ver. ¿Bajo qué gobiernos? Bajo el gobierno de Lula, bajo el gobierno de Dilma. Se quemaron casi 4 o 5 veces más que en el gobierno de Bolsonaro. Claro. En el gobierno de Bolsonaro, estos son datos que cualquier persona puede corroborar. Bien. ¿Sí? En el gobierno de Bolsonaro, la quema de bosques y todo lo relacionado con esto, que se hizo tanto lío, fue por debajo del promedio de lo que se quema históricamente en Brasil. Y al lado lo teníamos a Evo Morales, que quemó muchísimo más y nadie dijo nada. Claro. Entonces, ahí también hay una cuestión geopolítica, porque en realidad quien motorizó la queja contra Bolsonaro fue el gobierno de Francia, presionado por los agricultores franceses ante la firma de ¿recuerdan el Mercosur y la Comunidad Europea? Sí. Cuando se firmó. Bueno, hubo varios problemas, o sea, que no solo está metida la cuestión ambiental, sino también las cuestiones geopolíticas y económicas. Sí, claro. La economía es lo que está rigiendo todo este tipo de actitudes y cosas que, bueno, que nos afectan. Y de esto, por ejemplo... Mauricio, los otros días recibí un informe muy interesante de los bonos verdes, es decir, esta utilización de bonos con la promesa de cuidar el medio ambiente. Usted, no sé si está... ¿Esto es viable o es simplemente para la tribuna? Bueno, también es un tema de polémica, porque yo compro bonos verdes pero sigo quemando, claro, o sigo produciendo, sigo lanzando gases, pero me comprometo a cuidar a un pedazo de territorio bastante alejado donde yo estoy, y que ellos no lo quemen, claro, o no lo rompan, o que compensen
lo que yo estoy destruyendo. Claro. O sea, es bastante polémico, Es sirve. polémico. Sí, Pero es polémico. es polémico. Es bastante polémico. Por eso te digo, está todo regido por la economía, lamentablemente. Lamentablemente. Mauricio, bueno, Sí. ha sido un gusto, un placer, aprendimos muchísimo y esperemos pronto hablar de un equilibrio en la temperatura, en las lluvias, que nos viene muy bien, no solo a cada uno de nosotros, sino también a la economía y a la producción de la región. Le dejo un abrazo grande y gracias por atendernos. No, por favor, al contrario. Y la buena nueva es que la próxima gruesa va a estar beneficiada por el clima en nuestro país. Gracias. Chao, chao. Chau. Mauricio Saldívar, meteorólogo, periodista científico, hablamos del clima y de muchos otros temas relacionados con él, sí, aquí, en Los Notables.